Cualquiera que sea la idea de negocio que tengan en mente, esta puede ser estructurada como un negocio personal, familiar, una micro o pequeña empresa o hasta una cooperativa. Pero en cualquier caso, la visualización de la idea de negocio debe tener en cuenta toda una serie de dimensiones que condicionan el negocio, pues le establecen límites al tiempo que le brindan oportunidades. Pero les adelanto elementos tales como, por ejemplo, el aspecto legal, ya que cada país establece formas particulares de organización de los negocios, la disponibilidad de recursos laborales del territorio para las necesidades del emprendimiento que pretenden desarrollar, los aspectos ambientales que no pueden ser descuidados si de sostenibilidad se habla, y no por último, menos importante, las exigencias del mercado turístico que vamos a considerar como meta, entre otras dimensiones. Supongamos que existe una oportunidad derivada del diagnóstico realizado al entorno turístico patrimonial. Pero, ¿cómo estar seguros de que resulta viable? La respuesta a esta pregunta radica en la concepción de un modelo de negocio. Tiene que dar respuesta a 5 preguntas. ¿A quién vamos a servir? Es decir, ¿cuál es el o los segmentos de mercado seleccionados que se pretende convertir en visitantes? ¿Qué vamos a ofrecer? En otras palabras, ¿cuál es la propuesta de valor que hay que diseñar para satisfacer y fidelizar a ese visitante? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué actividades y recursos van a involucrarse para generar una cadena de valor que sea percibida por el visitante? ¿Cómo vamos a financiarlo? Este es un aspecto al que no nos hemos referido hasta ahora, pero que no resulta nada despreciable. Cualquier negocio incurre en una serie de gastos y estos deben ser financiados por alguna vía. Por tanto, hay que concebir costos y fuentes de ingresos. Y por último, la 5ª pregunta, ¿cómo lo haremos distinto y sostenible? Recuerden que la sostenibilidad es un elemento clave para mantener su negocio en el tiempo y para que el destino se beneficie con ello. Por tanto, hay que pensar en cómo diferenciar su negocio de los demás mediante la creación de una ventaja competitiva. Existen diversas maneras de concebir un modelo de negocio, pero hay 2 autores que proponen un esquema muy sencillo y a la vez integrador de todas las preguntas antes mencionadas. Me refiero al modelo Canvas propuesto por Alexander Osterwalder e Yves Pigneux. Este modelo de negocio sigue la lógica de cómo un negocio crea valor ante todo para sus clientes y en consecuencia para su emprendedor. Para ello, describe las principales áreas del negocio. Los clientes como primera, la oferta concebida como la razón por la cual los clientes eligen esa propuesta por sobre otras, la infraestructura que refleja la interfase con los clientes, tanto en los procesos internos como en el contacto con ellos. Y la viabilidad financiera, por último, a través de aquellos mecanismos que hacen rentable el negocio. Este modelo resulta una suerte de boceto de la idea de negocio. Por tanto, no requiere cifras, es solo una idea global. Cuanto más precisa sea la identificación de clientes, mejor, pues le permite identificar las expectativas de ese segmento de visitantes. Quiero decir que no tiene sentido hablar del turismo europeo o del turismo de vacaciones, que son conceptos muy generales, deben ir a un nivel de especificidad mayor. En dependencia de ello, la propuesta de valor no la constituye el producto o servicio, sino debe expresarse en términos del beneficio que éste brinda al visitante, como ya hemos dicho. Por su parte, en las actividades y recursos clave deben referirse solo a aquellas que verdaderamente deciden la entrega de valor al visitante, no todas las que obviamente van a estar involucradas en el proceso de creación del producto o prestación del servicio. Uno de los principales valores que posee este modelo es el grado de coherencia que permite la concreción de la idea de negocio. De ahí que me siento en la obligación de alertarles que no existen ideas de negocios buenas o malas, sino coherentes o no coherentes.
Y ese es el criterio que debe primar al elaborar el modelo Canvas.